Señor, gracias de todo corazón por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Yo oro por nosotros mismos para que podamos ser escuchadores, oidores que ponen en práctica lo que tu palabra dice. Y al mismo tiempo, Señor, no solo ponemos en práctica, sino que la semilla poderosa de tu palabra dé fruto, fructifique en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es un mensaje para los que se han bautizado, ¿vale? Entonces, para el resto, si pilláis algo, mejor. Pero hoy es un regalo para los que se bautizaron, que es para lo que hoy tenemos un tiempo especial. Y al acabar, como os decía, la predicación tendremos otro tiempo especial. Dice así, uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste la vida cristiana? Ahora os habéis bautizado, sois cristianos, ¿y de qué se trata esto? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues voy a leer un texto muy profundo, muy oscuro, dificilísimo de entender, que está en Mateo 28. Entonces, Mateo 28 es una broma esta, es para los más viejos del lugar. Mateo 28 dice así, lo leíamos ayer en el día de bautismos, lo leíamos así, dice así, Mateo 28, verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás aquí? Justo hoy empezamos lo que se suele llamar la Semana Santa. En realidad santos son todos los días, pero esta semana en especial porque recordamos esa última semana antes de que Jesús muriese, fuese enterrado y resucitase. Pero es muy interesante que el Jesús resucitado tiene un último encuentro con sus discípulos y en ese último encuentro con sus discípulos, lo último que les dice es esto. Esto y otras palabras más que leeremos después. Les dice, cuando a uno deja sus últimas palabras son realmente importantes. Entonces lo que les viene a decir es, esta es la misión que os dejo. Yo me voy, pero os dejo esta misión. Id, toda autoridad me es dada en la tierra, por tanto, como tengo toda la autoridad, os digo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con eso os garantizo que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto es muy sencillito y la enseñanza en sí misma es muy sencilla. ¿Cómo hay que hacer la misión? ¿De qué se trata la vida cristiana? Pues aquí lo deja muy bien reflejado. Dice, lo primero, dice id, pero el texto, a veces las traducciones no logran decir todo lo bien que Jesús estaba diciendo las cosas, y lo que está diciendo en este momento es, cuando estéis yendo, en la medida que estáis yendo, que estáis saliendo, entonces vais a hacer discípulos. Es decir, lo primero para hacer discípulos, ¿sabéis qué es? Ir, salir, no quedarse en el lugar. Nosotros jamás queremos ser una iglesia de ven a la reunión del domingo, ven a nuestro grupo pequeño, ese no es el mensaje. El mensaje no es ese. El mensaje es que nosotros salgamos y vayamos. ¿A dónde? A donde ya estás. A veces recibimos cartas de misioneros y los titulan, cartas de oración que titulan, yo no sé si recibís vosotros, yo sí, pero dicen noticias desde el frente, como un concepto de guerra y de batalla, ¿no? El frente de batalla, todos los misioneros que están en otras partes del mundo, que oramos por ellos y les ayudamos y les sostenemos también económicamente, y de noticias desde el frente. A veces habría que devolverles otra carta diciendo noticias desde el otro frente, porque en el frente estamos todos. ¿Dónde tienes que ir? Donde ya estás.
Es decir, en tu instituto, en tu trabajo, en tu vecindario, cuando vas a la compra, en donde estás, nosotros estamos yendo. Y yendo, por eso dice, tenéis que ir. ¿Por qué hay que ir? Porque la tentación es a quedarse. Quedarse siempre implica una cierta comodidad, un cierto estatus, bueno, repito la palabra, un cierto acomodo. Y ahora se habla mucho de romper esas zonas de comodidad y dejar esas zonas de confort. Entonces hay que salir de nuestra comodidad. Entonces Jesús dice, no te quedes cómodo. Tienes que ir a todas las naciones, tienes que ir. Y todas las naciones antes había que ir por el mundo. Pero hoy solo tienes que ponerte aquí en el Camino de Santiago, aquí, que pasa aquí a 200 metros, y pasa gente de todas las naciones. Y si te queda muy cerca, a 200 metros, a 30 kilómetros. Ahí en la Fuente del Peregrino, si un día quieres ir a servir, Natán y Tere te reciben con todo el gusto y pasa gente de todas las naciones, ¿sí o no? ¿Y cuántas personas de cuántas naciones estamos aquí? Cerca de 30. ¿Sabéis eso? 30 nacionalidades aquí. 27. Ya se ha cumplido este texto. Luego queda, lo de todas las naciones ya se ha cumplido. Queda el qué, en que tú tengas intencionalmente que ir. Es decir, que yendo, en la medida que estás yendo, cambies ese concepto de ven a que yo tengo que salir. ¿Dónde? Donde está la gente. Donde está el pueblo. Donde están los amigos. Donde están las personas. ¿Dónde empieza un cosechador a cosechar? Delante de sus pies. Entonces empiezas a cosechar ahí donde tienes el trigo, el maíz, la cosecha delante. Entonces lo primero, para hacer discípulos, hay que salir, hay que ir. Lo segundo, dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos visto el vídeo de los bautismos. El bautismo significa sumergir, ¿verdad que sí? Entonces bautizo baptizo, es una palabra griega que significa sumergir. Por eso nosotros hacemos lo mismo que se hizo con Jesús, que se sumergió bautizado por Juan el Bautista. No lo bautizaron de niño, sino que sus papás, María y José, lo llevaron al templo y allí lo presentaron, tal y como lo hacemos nosotros también con los niños que los presentamos al Señor. Y cuando tienen uso de razón suficiente y criterio en la vida para bautizarse, ya con cierto nivel de ser adultos, las personas se bautizan. ¿Y qué significa el bautismo? Mirad, el bautismo significa básicamente en que pasas a ser parte de la familia de Dios. El bautismo significa pertenencia. El símbolo, la palabra de Dios lo explica muy bien, y lo explicábamos ayer los que se bautizaban. Dice que todos nosotros somos bautizados en su muerte, con la muerte de Jesús, es una identificación. Cuando se nos mete en el agua, somos bautizados en su muerte, y cuando salimos del agua, somos bautizados en su resurrección para que andemos en novedad de vida. El hombre y la mujer que salen de ahí son personas nuevas. Antes pasó algo en su corazón, que le entregaron a Jesucristo su corazón, y ahora son personas nuevas. Entonces dice, un discípulo se hace cuando estás yendo, vas siendo luz de tal forma, vas influenciando a las personas de tal forma que esas personas llegan a bautizarse. No es un asunto solo de creencia intelectual. Ser discípulo no es un asunto de, bueno, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No, a tu manera no. ¿Te has bautizado? El bautizo, precisamente de adultos, se genera una resistencia en nuestro país altísimo. Porque en nuestro país el concepto de bautismo tiene que ver con bebés que ni piensan, ni opinan, ni se les preguntó. Entonces mucha gente dice, no, yo ya fui bautizado. Entonces hay una resistencia a ese bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un poder increíble, que es el poder de la pertenencia. Mira, cuando ves, y no sé si lo comentaba aquí en otro lugar porque uno anda por medio mundo, pero cuando ves los índices de felicidad, las estadísticas que salieron últimamente de felicidad en el mundo, sabéis que España ocupa el número 32 de países más felices.
Y el número 1 lo ocupa un país como Finlandia, que está congelado todo el año. ¿Quién puede ser feliz en un lugar así? Pero bueno, eso es otro asunto. Los parámetros de felicidad, cómo miden, habría que mirar eso de cómo miden esos parámetros de felicidad. Lo que sí es cierto es que cuando le preguntan a las personas qué es aquello que consideran más importante, que los hacen feliz, uno pensaría que dirían, bueno, lo más importante es tener estabilidad económica. Y resulta que no. No es el número 1, es importante, pero no es el número 1. Tener la economía. La gente no pone eso. O cuando preguntas qué es lo más importante para ti, para ser feliz, el número 1 tampoco sería el amor, sentir amor, que me amen y ser amado. No, lo que ponen como número 1 en nuestro país es tener un grupo de personas, de amigos al que pertenecer. Lo hablamos en otro momento. El bautismo es el símbolo de pertenencia. Eres parte. Ya no estás solo. Cristo no vino a salvar a gente individualmente. Cristo vino a salvar a personas para edificar una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Un local? No, un grupo de gente como vosotros. Ayer la iglesia se reunió en el río, allí en Begonte. Ayer la iglesia, estábamos 50, 60 personas y estábamos allí, de los diferentes grupos que tenían personas para bautizar. Por eso el bautismo es una declaración pública de tu fe. Y el bautismo, como bien decía alguno de los hermanos, es resultado de un proceso donde Dios va haciendo la vida, va tocando la vida, la va transformando, la va cambiando completamente. Entonces dice, ¿cómo se hacen discípulos? Yendo, en la medida que estás yendo, esa es nuestra misión, bautizamos a las personas. Les hablamos del Señor, conocen de Jesucristo y les decimos, ¿quieres ser bautizado? ¿Quién, yo? Sí, tú. Porque una vez que te bautizas, ya hay un antes y un después para tu vida. Has dicho que sí a Dios y le has dicho que no al mundo. Y siempre cantamos esa canción en los bautismos, que ya es más vieja que Matusalén, ¿verdad? Pero dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que significa el bautismo. Y si tú no estás bautizado, estás en un proceso de bautizarte, que sepas que volveremos a tener bautismos posiblemente o a finales de mayo, seguro que a principios de julio. Entonces esperamos que te puedas bautizar porque has tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, de empezar ese camino de transformación, y en el grupo pequeño en el que estás siendo ministrado para que llegues un día a decir, sí, yo decido bautizarme, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué quiere decir eso? Le digo que no a la vieja vida, le digo que no a los amigos que no me convienen, le digo que no al vicio, cualquiera que sea, cualquier atadura, sea el tabaco, sea el alcohol, sea la pornografía, sea lo que fuese, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Por eso Jesús dice, para hacer discípulos tienes que ir y bautizarlos. Y por eso también salen los líderes de los grupos pequeños, porque ellos son los que han trabajado, se han esforzado, han dedicado su tiempo en estos meses para que estas personas puedan llegar un día a decirle a Jesús, sí, yo quiero seguirte. Tercera cosa. Ves que rápido voy, que es sencillito, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enseñándoles que guarden. Fíjate que el énfasis muchas veces del cristianismo, por desgracia hasta este punto, es la primera parte de esas dos palabras, enseñar y guardar. Es decir, mucha gente pensó que ser discípulo era enseñar a las personas doctrina cristiana, conocimiento cristiano, pero el énfasis de Jesús no es ese. El énfasis de Jesús a lo largo de todo su ministerio es, hay que enseñar a guardar, hay que enseñar a poner en práctica, hay que enseñar, dicen otras versiones, a obedecer. No se trata de enseñar, se trata de enseñar a guardar. Si tú conoces la palabra de Dios, pero no la pones por obra, no eres discípulo.
Eres un conocedor de la palabra de Dios. Hay que enseñar ¿a qué? A guardar. Enseñar a obedecer. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, todas esas cosas que aprendemos que Jesús estuvo enseñando, nosotros tenemos que procurar que las personas las pongan en práctica. Eso hace que una persona sea un discípulo. Un discípulo no es aquel que tiene mucho conocimiento de Dios, pero tiene poca vivencia del Señor. ¿De qué te sirve poder saber mucho sobre lo que dice la Biblia acerca de la oración si no oras? ¿De qué te sirve conocer muchos versículos de memoria si cuando dices, sí, yo sé dónde dice que Jesús mandó perdonar 7 veces, hasta 70 veces 7, pero cuando toca perdonar, no perdonas o no perdonamos? ¿De qué nos sirve? Entonces, discípulo es aquel que guarda la enseñanza. ¿Cuál es nuestro énfasis como discípulos? Enseñar a aquel que yo yendo en el camino, es decir, cuando como, cuando voy a tomar un café con él, yendo en ese camino, cuando estoy en casa, cuando me levanto a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, les enseño ¿a qué? A guardar, es decir, a aplicar lo que la palabra de Dios dice. Como bien sabéis, uno de los énfasis que nosotros tenemos como iglesia es que en las reuniones de grupos pequeños, los domingos predicamos la palabra, pero en las reuniones de grupos pequeños durante la semana, al cual espero que tú estés en alguno de ellos, nuestro énfasis, cómo aplicar ese mensaje a mi vida. No es un énfasis de cómo conocer más de la Biblia, sino cómo aplicar. Jesús dijo, ¿con qué compararé a un hombre que escucha la palabra, la oye? Dice, la oye y cuando, dice, ¿con qué lo compararé cuando oye y no la pone en práctica? Dice, con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Oye, edificó su casa, pero el fundamento es sobre la arena. Llegan los vientos y se derrumba. ¿Con qué compararé a un hombre que oye la palabra y la pone en práctica? Y dice, con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y de repente califica al hombre que oye pero no pone en práctica. Dice, lo compararé a un hombre necio. Otras versiones dicen, un hombre. Es decir, cuanto más predicamos de este púlpito y menos aplicamos lo que se dice, cuanto más leo la palabra y menos aplico, Jesús dice que soy más tonto, porque sé mucho y aplico poco. Nuestro énfasis en ser discípulo no está en el conocimiento, y el conocimiento es necesario, porque en la medida que conozco, aplico. No se me va a juzgar por lo que sé o no sé, se me va a juzgar por lo que hice con lo que sé. Mark Twain, el famoso escritor americano del siglo XIX, que escribió aquella famosa novela de Tom Sawyer, decía, le entrevistaban y decían, señor Twain, ¿no le preocupa a usted todo lo que viene en la Biblia y que no hay quien lo entienda? Cosas tan difíciles de comprender y entender, ¿no le preocupan? Dice, no, a mí de la Biblia no me preocupa lo que no entiendo, lo que me preocupa de la Biblia es lo que entiendo. Eso me preocupa muchísimo, dice, porque lo que entiende es lo que tiene que poner en práctica y no lo pone. Esa es mi gran preocupación. Entonces, en ese sentido, enseñarles a que guarden. ¿Y que guarden qué? Todas las cosas que Jesús enseñó. Luego, por eso es tan importante enseñar incluso a los niños. Los niños están ahora ahí al lado y hay unos profesores estupendos que trabajan, se preocupan y nunca daremos gracias suficiente a todos los que están trabajando con los niños. ¿Sabéis de qué les hablamos a los niños cada domingo? De Jesús. Jesús caminando, Jesús sanando, Jesús hablando, Jesús. Porque aquí dice que enseñemos a guardar todo lo que Jesús, Él, nos ha mandado. Él, lo que Él nos dijo, Jesús. Porque cuando tú hablas de Jesús, estás hablando de Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Por eso hay personas que dicen, ay, es que yo no veo a Dios. ¿Cómo que no ves a Dios? Por eso, cuando no pueden ver a Dios, enséñales a Jesús. Cuando no pueden entender a Dios, háblales de Jesús, del amor de Jesús. Jesús que toca las vidas, que resucita a los muertos. Jesús que se acerca a las viudas y a los leprosos. Jesús. Y ese es el discipulado. Entonces, hacer discípulos es muy sencillo. Es que yendo, bautizándoles, enseñándoles que guarden, enseñándoles que obedezcan. Y esto es lo que hay que obedecer. ¿Y qué hay que obedecer? Básicamente 3 cosas. 3 cosas. 1, Jesús lo dijo. ¿Cómo se resume la vida cristiana? Mira, cosas muy sencillas. 1, amar a Dios sobre todas las cosas. 2, amar al prójimo como a ti mismo. Y 3, hacer discípulos. Tienes que estar haciendo discípulos. Esta es la vida cristiana que nosotros creemos. Haciendo discípulos todos estamos hablándoles a compañeros de colegio, de instituto, compañeros de trabajo. No tenemos nada de que avergonzarnos, nada de ocultar, porque lo que enseñamos es lo correcto. Y 4, fíjate, dice que y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que se conecta con Jesús les habló y diciendo, por tanto, id. Ahí está el otro punto. Una vez que tú eres discípulo, ¿qué tienes que hacer? Ir. Y antes de ir, y con esto voy a terminar, hay 2 cosas. Jesús antes de ir, antes de que digas, vete, hizo 2 cosas muy sencillas. Una que tiene que ver con el poder. Dice Hechos capítulo 1:8, en este mismo contexto Jesús le habla a sus discípulos y dice así. Porque ellos dicen, bueno, pues ya nos vamos. Y dice, no os vayáis todavía, no salgáis todavía. Verso 8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue alzado. Es decir, en este contexto de enviarlos, les dice, pero un momento, no salgáis, os estoy enviando como discípulos para hacer discípulos, pero no salgáis hasta recibir algo que se llama poder, que es el Espíritu Santo, que es la persona de Dios. Dijo, es necesario que yo sea quitado para que venga el Espíritu Santo. Si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra, hubiera sido una ruina. ¿Por qué? Porque hubiera estado físicamente solo en un lugar, en Jerusalén o donde fuese. Pero llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en todo el mundo, en toda la tierra y en todas las personas al mismo tiempo. Dice, recibiréis poder. Es decir, esta tarea no se hace porque tú quieras simplemente, o porque tengamos una estrategia, o porque tengamos una iglesia o grupos pequeños. Esta tarea de hacer discípulos se hace con el poder de Dios. Y el poder de Dios te prepara una serie de citas divinas, porque yendo en el camino, entonces en el trabajo te encuentras con una persona que está quebrada. Estás tomando un café y a lo mejor quien te sirve te abre en un momento dado el corazón o te dice algo que el poder de Dios te lleva a decirle, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿O quieres tomar un café? Es decir, el poder de Dios es quien va abriendo camino. Apenas nosotros vamos caminando y lo que estamos es discerniendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces hay que esperar a tener el poder de Dios. Dios te envía, pero te envía equipado. Te envía con el equipamiento necesario. Y dice, ¿qué equipamiento es ese? Mira, el equipamiento es que a lo mejor estás sentado en un lugar y el Espíritu Santo te dice, haz esto. No acalles esa voz. Y si me equivoco, equivócate. Pero algún día aprenderás a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, ve y háblale a esa persona. Ve y acompáñalo. Mira a ese compañero, ve y acércate. Mira a esa persona que te está hablando, ve y dale una ofrenda. Ve, no, seguro que la voz del diablo, no, esa no. Entonces, Satanás te reprende, ¿no? Entonces, ve. Es decir, es tan sutil la voz del Espíritu Santo. Así que yendo en el poder de Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Multitud de discípulos a tu alrededor. La gente está sedienta en nuestra ciudad. Lugo tiene 100.000 habitantes, más o menos. 100.000 habitantes.
¿cuántas personas habrán pedido hoy o esta noche o ayer un milagro? ¿Cuántos levantaron una voz? A lo mejor no es exactamente una oración, y a lo mejor es una oración y no saben ni a quién, porque ahora se le llama la energía y bueno, en fin. O son creyentes y le dan una oración a su Dios. Pero ¿cuánta gente habrá pedido un milagro económico, de salud para su familia, emocional, que algo cambie porque está en una situación de desesperación? ¿Cuántos? ¿De 100.000? ¿10.000? ¿5.000? ¿O será un 20% de la población? ¿20.000? ¿No te das cuenta que Dios tiene necesidades masivas y que solo las puede resolver a través de su pueblo? Si tiene 5.000 personas que hoy han levantado una oración pidiendo un milagro, Dios te necesita a ti, que estés conectado, porque esta oración que alguien levantó, Dios la quiere conectar con alguien sensible que yendo en el camino puede traerle luz a esa persona. Se necesita sensibilidad del Espíritu Santo para ser la respuesta de Dios para esas personas que no saben a quién acudir. Por eso cuando tú vas a un hospital y te van a operar y estás en una habitación, tú no vas a operarte ni eres un misionero a ese lugar. Y la persona que está a tu lado en esa habitación, tal vez nunca antes ni nunca después tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio ni estar más cerca de Dios que ese día que está a tu lado. Al igual, con cualquier circunstancia, cuando subes a un taxi, cuando estás en tu trabajo. Por eso recibiréis poder, que también es una conexión con Dios, y te va a ser revelado muchas cosas y harás discípulos. Pero, y con esto termino, no solo habla esto del poder de ser discípulos, sino que habla también este texto de la categoría de personas que Jesús envía. Dice así, verso 16 y 17 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos que se fueron a Galilea, dice el texto, al monte donde Jesús les había ordenado, Jesús resucitado les mandó ir allí, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Este relato de Mateo está hablando de un encuentro muy íntimo de Jesús solo con los 11. Judas ya había muerto, se había suicidado. Era solo con los que habían caminado con él. Y en ese momento muy especial, donde Jesús resucita a los discípulos, espero en el monte en Galilea. Van para allí porque Jesús resucitado les dice eso. Ellos van para allí y de repente se les revela y nos encontramos con que una parte dice que le empiezan a adorar. Cuando le vieron le adoraron, pero algunos de ellos, no sabemos si son 4, si son 5, no dice el texto eso, no tiene interés. Quizás el grupo más pequeño, no lo sabemos. Empezaron a dudar. Y dudaban. ¿Qué clase de duda? No la sabemos. Por el contexto es, ¿será este o no será este? Es decir, unos creen y se postran, porque aquí la palabra aquí es que se postraron, pero otros le resisten. Se resisten a esa experiencia con Dios. Y el hecho es que al ver a Jesús, esos que se postren, esos que se resisten, lo sorprendente de esto es la actitud de Jesús hacia todos ellos. Porque a pesar de que unos dudan y no se postran, Jesús se dirige a los 11, a los que sí y a los que no, acepta a los 11 y comisiona a los que adoran y a los que dudan. A todos. Y esto es muy importante para entender lo que es el llamamiento para ser un discípulo y un llamamiento para hacer discípulos. Porque aquel que hace discípulos, aquel que realmente es un genuino hombre y mujer que está en misión, un genuino misionero que está en la misión de Dios, es aquel que es capaz de vivir su experiencia con Dios
con total y absoluta honestidad entre la adoración y la duda. Porque hay momentos en nuestra vida donde Dios se nos revela de tal forma, es tan increíble como Dios se nos revela, que no queda más que postrarse y adorar. Pero hay momentos en nuestra vida donde no está tan clara la situación, donde hay una crisis, viene una enfermedad, viene un despido laboral, viene un quebranto de tu familia o de tu matrimonio. Hay una situación donde dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios sí me envió a hacer discípulos, Dios sí me envió, pero ¿dónde está? Y en lugar de poderte postrar y adorar, no cabe duda que en ese momento a veces puedes incluso dudar. Aún así, Dios no te desecha. Y es lo increíble de esto. Porque el Señor ve que el verdadero discípulo a veces entra en fases de crisis. Y cuando entra en esas fases de crisis donde no entiendes, no ves, no te desecha. Y lo que me asombra de este texto es que esos discípulos, cuando vieron que unos adoraban, ellos no pretendieron simular la fe o plagiar la adoración. Dice, bueno, yo creo que Dios no está, pero este no debe ser Jesús. Pero si ellos adoran, yo también me postro y adoro. No cayeron en esa trampa de ser imitadores de los que sí adoran, de plagiar la espiritualidad. Un verdadero discípulo vive de forma auténtica su momento con el Señor. Y lo que quiero decir con esto es que Dios te elige a ti a pesar de que tú a ti mismo te digas, tengo dudas, tengo problemas, tengo ataduras, tengo luchas, aún no he controlado mi lengua como quisiera, aún tengo a veces unos arranques de ira que no sé cómo voy a hacer. Yo quisiera, pero Pablo entiende también esto mejor que ninguno de los discípulos aquí presentes, que dice, este tesoro del llamamiento de Dios, este tesoro de ir a hacer discípulos, Dios lo puso en vasos de barro, que somos tú y yo. Es decir, hay una extraordinaria actitud aquí de Jesús y no dijo, bueno, vamos a ver, los que me adoran, por favor, que se pongan aquí a este lado. Los que dudan a este lado y es que va, reprenda. No. Baje fuego del cielo sobre ellos, destrúyelos. No. Jesús no entra en esa dinámica. Porque la experiencia genuina de un hombre y una mujer de Dios que hace discípulos es saberse sostener entre la adoración y la duda. En momentos de un Dios que te asombra y en momentos donde hay un Dios que parece que no está, que desaparece. Y esto es importante, porque lo que nosotros tenemos que contarle a los demás en nuestro camino, yendo y haciendo discípulos, no es un Dios que parece Superman que todo lo soluciona. No es un Jesús que no hablamos de nosotros mismos como Superman o Supergirl y todo. No. Hablamos también de nuestra experiencia con Dios, de nuestros momentos también de flaqueza, de nuestras dificultades, pero aún así nos hemos sostenido en este ministerio, nos hemos sostenido en esta misión de hacer discípulos. La misión tiene que ser auténtica, esa misión que habla a los demás del Cristo que nos maravilla y del Cristo que a veces no lo vemos, pero aquí estamos. Por eso Dios no desecha a nadie. Y por eso da igual ver a un nuevo convertido que se bautiza que a una persona que lleva 40 años. Dios no desecha a nadie. Todos son válidos para hacer discípulos. Y no importa las circunstancias que tú estés viviendo. No importa lo que está ocurriendo. Tú tienes un momento de intimidad y en ese momento de intimidad tú no puedes plagiar la fe, no puedes ser ficticio. En ese momento de intimidad con Dios tienes que abrir tu corazón y decirle, aquí estoy, Señor. ¿Podrías usar este vaso de barro para hacer discípulos? Y Jesús dice,
y te va a decir, como le dijo a estos 11, unos que adoraban y otros que dudaban: id todos. Ve y cuéntale al mundo qué clase de Jesús soy yo, qué clase de Dios soy yo. Ve, porque tu experiencia con Dios enraizada es lo que va a asombrar al mundo. No contamos ficción, no le hablamos a los demás del super Dios que todo soluciona. Hablamos de las circunstancias de la vida, que en medio de la tormenta Dios nos sigue sosteniendo. En medio de la oscuridad Dios nos sigue sosteniendo de su mano. En medio de las dificultades Dios nos sigue proveyendo, y podamos contar esa historia. Por eso es tan increíble servir a Dios, porque no me desecha en mis momentos de dificultad y no te desecha en tus momentos de duda. Por eso es tan increíble servir a Jesucristo, porque no pone a un lado a los super espirituales y a otros los que están comenzando esto poquito. No hace acepción de personas, no lo hace. Por eso le entrega la misión a aquellos que ya han sabido sostenerse entre la adoración y la duda. Ponte de pie, por favor. Y este es el llamamiento de Dios para esta iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos. Y no le podemos poner excusas a Dios para decirle: no, es que tengo dudas, es que no lo comprendo todo, no lo sé todo. Haz discípulos. Transmítele a otro lo que has recibido y lo que has escuchado. Transmítelo a otro. A otro. Haz discípulos. Y si tú estás aquí en esta mañana y nunca antes le entregaste tu vida a Jesucristo, pues es una buena mañana. Es la mejor mañana. Y espero que no sea la única mañana para que tú le digas a Dios: yo quiero ser un discípulo. Estaba perdido y hoy has salido a mi encuentro a encontrarme. Estaba sin rumbo y hoy has salido para darme destino, propósito en mi vida. Estaba en mi pecado, ahogado literalmente. Hay gente que vive ahogada en su pecado y sigue justificándose intelectualmente y sigue poniéndole excusas a Dios, ahogándose en su propio vómito de su pecado. ¿Hasta cuándo? Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo en esta mañana por primera vez, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Una oración sencilla. Y para comenzar tu proceso de discipulado, una oración donde le dices: aquí estoy. Una nueva vida, un nuevo comienzo. El perdón de Dios que te alcanza. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración? Si quieres hacer esta oración, simplemente levanta tu mano allí donde estás, que yo la pueda ver, y haz esta oración conmigo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacer esta oración? ¿Alguna persona más? Si levanta su mano bien alta, yo la veré. ¿Qué quiere decirle a Jesús hoy comienzo? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Tal vez no sea tu primera visita a la iglesia, tal vez sea a esta reunión, alguna otra, pero nunca antes le has dado tu vida a Jesús. Hoy es una mañana de salvación. Quiero orar, repite conmigo esta oración y la hacemos todos juntos para acompañar a las dos mujeres que han levantado su mano. Y decimos así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Recibo tu perdón y hoy comienzo el camino de ser una discípula para honrarte,
para servirte y para que mi vida sea usada por ti. Tú conoces mi vida, tú conoces mis luchas y mis dudas, pero hoy vengo a ti, a tus pies, a recibir tu perdón. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, la has hecho de todo corazón, yo te digo, bienvenido a casa, bienvenido a tu hogar.